Está con nosotros la licenciada Irma Silva, ella es presidente del Colegio de Psicólogos de Salta. ¿Qué tal, Irma? Buenas noches. Buenas noches. Y la convocatoria es a tratar un tema que muchas veces va apareciendo en los medios de comunicación y algunas veces Salta un poco se brinda como protagonista en la problemática de los suicidios, especialmente cuando se habla de suicidios adolescentes. Ya hubieron otras situaciones en el interior provincial, hace un par de años aproximadamente, y ya en el Colegio de Psicólogos, desde lo profesional y también desde la colegiación, creo que tienen una postura clara respecto a cómo debemos enfrentar los integrantes de esta sociedad este tipo de problemática. Bueno, el colegio tuvo un pronunciamiento al respecto de esto que hicimos público. Fue tomado por algunos medios y a nivel nacional también se expidió la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que estaba reunida en Catamarca en las Jornadas Nacionales de Ejercicio Profesional. Cuento esto porque también estaba el autor de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, el diputado mandato cumplido, Leonardo Gorbatz. Así que contamos con el total apoyo y adhesión a estos pronunciamientos, es decir, que todos estamos obligados a respetar el marco de la ética, el marco del derecho a informar, por supuesto, eso es básico. Es decir, por un lado no podemos desconocer la realidad. No se puede desconocer, pero, ahí está, pero hay, digamos, encuadres básicos que ya fueron dados por la Organización Mundial de la Salud, que fueron dados por la OPS, por FOPEA, el foro de ustedes de periodismo argentino, y también en el marco de la sancionada Ley Nacional de Salud Mental, que es el resguardo a la intimidad, el resguardo a que en estos casos u otros casos, cualquiera fuere, trátese de violencias en general, violencias vamos a decir, o de pasajes al acto. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos en la información, sumamente cuidadosos. Como objeto de estudio, porque siempre se habla de utilizar criterios científicos, ¿podemos hablar de conductas? ¿Y de conductas que son, de alguna manera, disfuncionales? Podemos hablar de pasajes al acto. Para el caso que yo quiero tocar, sí, esta vez el caso. Nunca toco los casos en particular, sino el de los últimos momentos de estas dos jovencitas. Cuando hay muertes dudosas, muerte dudosa es hasta que la justicia dictamine. Pero acá hubo, y sobre todo lo he visto en los medios nacionales, como lo habrán podido apreciar ustedes, escuchado, que ha sido un aluvión de opiniones tras opiniones, de especulaciones. Especulaciones principalmente. Especulaciones, ¿no? Muchas especulaciones. Especulaciones que algunas veces rozan cierta necesidad, más aún de la empresa periodística, de narrar ciertas historias que, entre comillas, sean atractivas para determinado público. Claro, que capten a ese ojo ajeno que necesita, porque el morbo lo tenemos todos, ¿eh? Lo que pasa que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, podemos controlarlo. ¿Sí? Eso está buenísimo y perdón, sí, es como decir, todos tenemos nuestro lado oscuro, porque me parece que esto suena raro, ¿no? Porque uno idealiza a las personas, no, y a veces tiene miedo de reconocer en sí mismo el lado oscuro. El lado oscuro lo tenemos todos, lo importante es manejarlo. Lo importante es manejarlo, tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, pero muchos medios, y sobre todo los medios que buscan de esto el circo mediático, vamos a llamarlo así, desagradablemente, saben de las conductas humanas y saben cómo despertar ese ojo que no puede dejar de mirar esas cosas. Por el tema es que es una realidad, que no podemos dejarla a un lado. La debemos tratar de cierta manera, pero no solamente en los medios, también en la escuela, por supuesto, en la casa, en distintos ámbitos públicos y privados. ¿Cómo debemos enfrentar la problemática del suicidio, especialmente a los sectores que nosotros consideramos que de alguna manera pueden ser más vulnerables? Bueno, yo siempre digo que
el tema de hablar de, es importantísimo hablar del fortalecimiento de las redes sociales, ¿no? Y cuando uno habla de las redes sociales, la primera red social institucional es la propia familia, pero es la primera. Y nosotros como comunidad tenemos nuestro grado de responsabilidad frente a las cuestiones. Que esto tampoco pase desapercibido, que los jóvenes en general, ahora sí apartándonos por favor del caso, porque hay que dejar actuar a la justicia, los jóvenes necesitan ser escuchados realmente. Menos hablar, menos consejo orientativo, menos discursivo, y escucharlos más, estar más atentos a lo que les está pasando, abrir espacios que les pertenecen, y que ellos se empoderen de esos espacios, ¿no? Y me quedé pensando en algo que está dentro de los protocolos que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que entre uno de los roles es mostrar que hay salidas posibles, difundir teléfonos de ayuda, personal que de pronto lo pueda atender, estimular a la familia a que se abra a escuchar fundamentalmente, porque son justamente las partes que tienen que actuar como continente para que eso no se derrame, ¿no? Como continente, y lo que no, vamos a decir, no es poner las vidas privadas, menos cuando hay jovencitas menores, en el caso de una de ellas, no es poner desde el lugar donde viven, a sus familias, a sus amigos, a su familia extensa, como, bueno, de pronto muchos medios y en cadena lo han hecho, ¿no? Y de pronto se revictimiza, porque las jovencitas al estar expuestas de manera tan despiadada, ¿no? Tan inmisericordiosa, ¿sí? Se han visto expuestas en sus vidas, no se sabe si esto es cierto o si es verdad, pero han sido expuestas, como así también sus familias culpabilizadas. ¿Qué tendrían que haber hecho estas familias? ¿Qué les pasa a estas familias? Y ya con eso estamos poniendo el dedo acusador, ese dedo inquisidor que nunca falta, pero que debe estar ausente. Lo comenzamos a estigmatizar y además comenzamos a volcar responsabilidades generalizadas. Si algo pasa con alguien, ¿qué pasa con su entorno inmediato? Y lo culpabilizamos. Claro. ¿Qué no ha hecho o qué ha hecho? Y eso es gravísimo. O qué ha hecho mal. Porque al revés de esclarecer, se va oscureciendo todo lo que, la verdad, deberíamos estar aprendiendo, ¿no? Y además de asumirlo como un problema de la sociedad, no de un pequeño grupo. No de un pequeño grupo, sino un problema social, de que hay algo que nos está pasando de cierta sordera generalizada, de cierta apatía frente a lo general, ¿no? Como sociedad. Sí, la exacerbación del individualismo que nos hace... Un individualismo narcisístico. Sí, sí. Es decir, y cuando digo esto, lo voy a explicar porque no tiene por qué la gente conocer, el televidente y el oyente. Cuando digo narcisístico, digo, es decir, identificarse con pequeños grupos, pero que tengan que ver algo con lo de uno, con lo propio, ¿sí? Y eso es grave, y con el beneficio o el interés personal, o de ese grupo en particular. Hay un punto en donde no sé si hay un conflicto entre dos ciencias. Yo lo estaba escuchando los otros días, le hice un reportaje al doctor René Gómez, que está actuando como abogado de una de las familias, y él me hablaba de que no hay un motivo para el suicidio. A mí la sensación que me da que el abordaje desde el derecho puede exigir un motivo, pero el abordaje desde la psicología me parece que es algo medio difícil de desentrañar. Si es difícil desentrañar con una persona que está viva, vas con una persona que no se puede investigar. Y qué buena para poder compartir, ¿no?, en esta mesa, porque una cosa es el intento de suicidio o, digamos, el frustrado, ¿no?, con el cual está la persona o las personas, en donde uno puede seguir trabajando y ellos pueden darle palabra a aquello que fue un acto, ¿sí? Llevado al acto, a la escena propia de. Distinto es cuando las personas no están. Entonces es esto que dices muy correctamente. Hay tantas causas como personas. Claro. También observo la pura subjetividad, ¿no? También observo que en ese individualismo narcisista estamos perdiendo una ética de respeto al otro, ¿no? Por supuesto, porque en la ética narcisística de este siglo XXI, del famoso siglo del vacío para unos, de fin de siglo, y principio de siglo como el siglo líquido, de donde no hay continente,
para las cosas que antes teníamos certezas o creíamos tener certezas, porque certezas no las hay. Entonces, cuesta un poquito ver estas cuestiones de una sociedad que enmudece, y con esto es para que después lo analicemos, ¿no? Enmudece cuando tiene que hablar y habla cuando tiene que callar. Qué bueno eso, ¿no? Es una reflexión muy, pero muy interesante, porque y justamente cuando se habla y que tiene que callar es cuando se levanta ese dedo acusatorio, claro, que también actúa como un mecanismo de sacarse las responsabilidades de encima, ¿no? Es casi proyectivo, ¿no? Es decir, claro, está muy bien, es de desresponsabilizarse de los hechos sociales que estamos padeciendo, porque esto no es solo en Salta, es en Argentina, es en el mundo, no estamos aislados de los contextos globalizados, ¿no? No tiene que ver con situaciones sociales, porque esto sucede en el mundo desarrollado en condiciones de vida óptimas, digamos, también. Si no entraríamos en grandes mitos que hay que también trabajar en nuestra comunidad, ¿no? ¿Con qué estaría asociado el tema de los actos suicidas, ¿no? Que patologías del acto lo llaman, vamos a llamar, ¿sí? Para no hablar del suicidio y todo lo que por hoy los pibes están viviendo, porque están escuchando, y yo insisto, en los medios, hasta profesionales, porque en esto estamos involucrados todos, donde hablan y interpretan los discursos, interpretan mensajes de textos, dan notas, tonos, la verdad que delicado y qué poco profesional todo, ¿no? Ahora, como sociedad, ¿qué podemos comenzar a hacer? ¿O qué es lo que ya empezamos a hacer y tenemos que profundizar? Hay una cuestión... dispositivos acá en Salta, hay dispositivos, hay que seguir profundizándolo, yo digo. Miren, en una de las cuestiones que hace poco me invitaron hacia una conversación entre profesionales, ¿no? Sobre la ley de salud mental, y porque ustedes saben que Salta tiene su media sanción y que el diputado Leonardo Gorbatz lleva para la ley nacional parte de nuestro articulado, ¿no? De su plexo, de muchos artículos de nuestra ley. Y hay una cuestión fundamental. En salud pública, por ejemplo, y esto es para los futuros presupuestos que en octubre seguramente se tienen que tratar en cámaras legislativas, el 10% del presupuesto en salud tiene que ir a salud mental, según ley nacional. Hoy se cuesta con un presupuesto que en su casi mayoría, esto hay que ir trabajándolo progresivamente, pero que en su mayoría va destinada a los grandes áureos todavía, es decir, a los hospitales monovalentes de referencia, pero que hacen sus esfuerzos por abrirse, porque los hacen muy buenos, pero con escasos recursos. Y lo mejor que tiene es su recurso humano. La verdad que Salta tiene muy buen recurso humano. Es todo un tema esta cuestión. Realmente, cuando uno comienza a profundizar en el tema de las conductas humanas, comienza a encontrarse con muchos misterios cotidianos. ¿Cuántas veces usted en su vida diaria se ha encontrado con esta posibilidad de decir, yo no sé por qué hice esto? Y justamente es lo difícil de desentrañar, lo difícil de encontrar es dónde están las razones. En psicología se habla mucho de lo inconsciente, ¿no es cierto? Desde el psicoanálisis, desde que Freud planteó eso, y eso es algo que está en nosotros, convive con nosotros y tenemos que prestarle mucha atención porque muchas veces en nuestra cotidianeidad, en conductas o en discursos, ahí está la posibilidad de la prevención. Así es, así es. Es esa parte de esa ventana, el inconsciente, ¿no? Es la figura de un sótano, diría, ¿no? Lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano nosotros hablamos del inconsciente como aquel que es irresponsable. Sí. No, es aquello que no sabemos, pero que regula nuestras conductas. Que regula, y cómo las regula. Son esos sótanos que tenemos, ¿no? Donde guardamos, una vez hablaba con vos, Gustavo, ¿no? Del inconsciente. Esos buenos quesos, los buenos vinos, añejos, pero también por ahí andan las ratas y las alimañas, ¿no? Irma, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde ya que queda abierto este espacio para poder colaborar en todo lo que podamos ser útiles en esta cuestión. Muy por el contrario a ustedes. Muy bien, gracias Irma. Volvemos en un minuto nada más.